Perfecto, gracias Francisco, gracias Yuri. Bueno, estamos prontos. Bueno, entonces, a ver, vamos a... ¿Se acuerdan que la clase pasada hablamos más que nada de las particiones, ¿sí? De las particiones de un intervalo y vimos cómo podíamos ir afinando las particiones y vimos, ¿qué más vimos? Y vimos un poco la idea intuitiva de la integral y cómo calculábamos el área el área algebraica, digamos, con signos entre una curva, o sea, una función, y el eje de las X, ¿está? ¿Se acuerdan de eso? Ahora lo que voy a hacer es tratar de llegar, que al final de la clase voy a llegar, a la definición formal de la integral, ¿está? Entonces, para eso lo que vamos a hacer es una cosa que se llama las sumas inferiores y las sumas superiores, No ¿está? estás compartiendo pantalla. Ah, no estoy compartiendo, perdón. Ah, entonces, esperen que no tengo el chat acá. Ahora sí tengo el chat acá. Bien, con el chat ahí ya está. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es concentrarnos en lo que son las sumas inferiores y las sumas superiores. Acuérdense, no sé si se acuerdan que yo la clase pasada les pedí que repasaran un poquito las cosas del supremo y el ínfimo porque las íbamos a usar hoy, ¿se acuerdan? Entonces vamos a repasar un poco. ¿Cuál era la definición de supremo? ¿Quién se acuerda? El supremo Menor es de las cotas superiores. Exacto. Exacto, ¿y el ínfimo es entonces? El mayor de las cotas inferiores. La mayor de las cotas inferiores. Ahí va. Y después teníamos el axioma 10, que ¿qué decía? Que si ese es un subconjunto real no vacío y acotado, entonces tiene supremo. Acotado Ahí va, tiene que supremamente. estar acotado superiormente, entonces tiene supremo. ¿Se acuerdan? Y teníamos un resultado que no era un axioma porque se podía deducir de ese axioma, que decía que cualquier conjunto no vacío acotado inferiormente tenía ínfimo. ¿Tá? Todas esas cosas las vamos a usar hoy. Y otra cosa que vamos a usar es aquella proposición que yo les dije que la marcaran con un asterisco porque la íbamos a usar mucho, que era la que me decía que si yo tenía un conjunto que tenía supremo y me agarraba un numerito que le habíamos llamado h, ¿se acuerdan? Mayor que 0. Entonces yo siempre podía encontrar elementos en el conjunto que estuvieran a menos de h del supremo. ¿Se acuerdan de eso? O sea, lo que teníamos por un lado el supremo del conjunto, ¿sí? Y agarrábamos el supremo del conjunto menos cierto h, le voy a llamar epsilon hoy porque ya vamos a empezar a llamar esas cosas chiquitas epsilon, ¿está? Y lo que pasaba era que siempre existía acá un elemento que pertenece a ese acá en el medio. ¿Se acuerdan de eso? Y teníamos una versión análoga para el ínfimo. Si teníamos por acá el ínfimo del conjunto, el ínfimo de S, y por acá teníamos el ínfimo de S más epsilon, ¿tá? Acá también existía un elemento. ¿Se acuerdan de eso? ¿Hola? Sí, profe. ¿Sí? Déjame ver bien que lo haya escrito bien esta vez, como lo di otra vez, pero me parece que lo di así, exactamente así. Sí, lo di como que había un X que era mayor que el supremo menos H, y lo puse como que había un X que era menor que el ínfimo más H. Perfecto. ¿Tá? Lo escribí exactamente así. ¿Tá? Entonces, tenemos esa propiedad del supremo y del ínfimo. ¿Ah? Eso lo vamos a usar hoy también. Entonces, para empezar la clase de hoy, vamos a trabajar entonces con sumas superiores e inferiores. ¿Tá? Entonces, para todo lo que voy a hacer hoy, y en realidad el resto de las clases que hablen de este tema, ¿sí? Lo que voy a hacer es agarrar una función. Esto va a ser toda la clase, va a ser así. Voy a agarrar una función
que va de un intervalo cerrado a B en R, ¿sí? Una función cualquiera, pero le voy a pedir que esté acotada. Y esto es súper importante. Acotada en el intervalo AB. ¿Qué significa eso? Eso significa que tenemos dos números, que le voy a llamar K por arriba y K por abajo, ¿sí? Dos números, tales que la función siempre está en el medio, ¿sí? Tal que f de x siempre es menor o igual que el K por arriba y mayor o igual que el K por abajo, para todo x que esté en AB. Eso significa que mi función está acotada, ¿sí? O sea, que tiene como un número por arriba por el cual siempre es menor y un número por abajo del cual siempre es mayor. ¿Se entiende la definición de función acotada? Profe, ¿qué hay arriba de la K? Arriba de la K, un asterisco. Arriba y abajo hay un asterisco. Son como dos K, la K por arriba, digamos, el K asterisco arriba y el K asterisco abajo. Es una anotación nomás. ¿Ah? Entonces, ejemplos. Profe, ¿podés volver un momentito atrás? Sí. Gracias. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una función, acá, yo qué sé, este es mi intervalo AB, ¿sí? Y la función hace así, en AB, ¿sí? Yo tengo mi K estrella, por ejemplo, es cualquier número por acá, ¿sí? Porque mi función es más chiquita que eso en AB. Y el K estrella por abajo puede ser cualquier numerito por acá. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Pero, por ejemplo, si yo agarro esta función, por ejemplo, por acá está el A y por acá está el B, y yo agarro una función que haga así, esa no está acotada por arriba. ¿Se entiende? O sea, tengo una cota por abajo, por ejemplo este K estrellita sirve, pero no hay ningún K estrella acá. ¿Sí? O sea, esa función, esta sí está acotada, y esta no. ¿Se entiende? Lo que queremos son funciones que sean como en el primer dibujo, que estén acotadas, por arriba y por abajo, en ese intervalo AB. ¿Está? No tienen por qué estar acotadas en todos lados, pero cuando yo me fijo en el intervalo AB, ahí en AB tienen que estar acotadas. ¿Está? Y para esas funciones es que se define la integral. ¿Está? O sea, toda la definición, todo lo que voy a hacer, toda la construcción, parte de una función acotada. ¿Está bien? Todo lo que voy a hacer usa que la función está acotada. No tenemos definición, o sea, en este curso, o sea, en esto que estamos haciendo, para funciones no acotadas. ¿Ok? Pero el integral propio. Por eso no se da en ese curso, se pasó para cálculo 2. Sí, Una las cosa, integrales. ¿Qué? dado el caso, dado el caso nomás, nos darían una integral que no está acotada, pero me dan un intervalo, por tanto estaría como acotado, digamos. No, no tiene por qué Puede estar acotado. pasar. El ejemplo que te puse, tenés un intervalo y una función que no está acotada. No, lo que digo que en todo caso, si me dan una función que no está acotada, me darán un intervalo donde ese intervalo sí estaría acotado. Ah, O sea, sí, en este curso sí. Sí, claro. Sí. ¿Está? Entonces tenemos esta función, una función cualquiera, que está acotada. O sea, el dibujito siempre que vamos a tener en mente es un dibujito como este. ¿Está? Ustedes siempre tengan presente un dibujo así. ¿Está? Ese es el tipo de cosas con las que vamos a trabajar. ¿Está? Todo lo que voy a hacer hoy es para algún dibujo así. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa? Ahora volvamos a las particiones que vimos la vez pasada. Si yo tengo el intervalo AB, Profe, disculpe un segundo, ¿puede volver a la página anterior? acuérdense que yo subo el PDF.
Sí, no traten de copiar todo. Yo lo subo y después se fijan. Si no, no podemos. Muchas gracias. Bueno, a ver, perdón, perdí lo que estaba haciendo. Acá, teníamos el intervalo AB, ¿está? Y teníamos una partición cualquiera. ¿Se acuerdan que las particiones eran agarrar puntitos acá adentro? ¿Sí? O sea, por ejemplo, agarro una 1, yo qué sé, y todo así, agarramos puntitos. Entonces, lo que vamos a hacer hoy, le voy a cambiar un poquito la notación con respecto a la vez pasada, que le había puesto A1, A2, ahora se va a llamar A1, B1. Yo voy a agarrar cualquier intervalo adentro, ¿sí? Va a ser cualquier subintervalo del intervalo AB. ¿Sí? Que tengan en mente en la cabecita que va a ser la partición, o sea, va a ser uno de los intervalitos que me da la partición. ¿Sí? Yo tenía la partición del intervalo AB, y me voy a quedar con cualquier intervalito acá adentro de los que me dio la partición. ¿Está? Ese va a ser mi A1, B1 cualquiera que estoy agarrando ahora. ¿Está? Va a ser uno cualquiera de los de las particiones que vimos la vez pasada. Por ejemplo, este. ¿Está? Entonces me agarro ese intervalito. ¿Está? Donde obviamente para que pase eso tenemos que tener que la 1 es menor o igual que la... Perdón, al revés. Que el A es menor o igual que la 1, que a su vez el A1 es menor o igual que el B1, y que el B1 a su vez es menor o igual que B. ¿Está? Se tiene que cumplir eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como yo estoy partiendo de una función acotada, ¿sí? Para cualquier A1, B1 que yo me agarre así, si yo me considero este conjunto, el conjunto de los f de x, tal que x está en el intervalito A1, B1, ¿sí? Este conjunto está acotado. ¿Sí? ¿Por qué? Profe, tengo una Sí. pregunta. ¿El A1 menor o igual a B1 no sería menor estricto? Porque si no sería un punto. Sí, no pasa nada, puedes agarrar particiones que tengan Ah, puntos, bien, no dale. pasa nada. Pero si querés ponerle menor estricto, le ponemos menor estricto, si les confunde. Pero no pasa nada en realidad. Pero creo que lo hice la vez pasada con menores, ¿no? Lo hacemos igual. Entonces, ¿qué pasa? Este conjunto, o sea, yo me agarro para cada uno de uno de la partición, o sea, para todos los pedacitos de la partición que yo voy a tener después, me voy a agarrar el segmentito A1 de 1. En ese segmentito me tomo todos los f de x con x pertenecientes, o con los x acá. O sea, todos los f de x con x acá. ¿Está? ¿Qué pasa con esos? Este conjunto está acotado, porque yo me agarré una función acotada. O sea, la f estaba acotada siempre por el k estrella con la estrella arriba, y acotado por abajo con el k estrella con la estrella abajo, ¿se acuerdan? Entonces, en particular, esta cosa que es un subconjunto de los f de x. ¿Se entiende? O sea, que este conjunto está acotado superiormente por el K estrellita arriba, y está acotado inferiormente por el K estrellita abajo. ¿Está bien? Entonces acá le aplicamos el axioma 10. Tenemos un conjunto, ¿sí? No vacío, obviamente, y que está acotado superiormente, entonces tiene supremo. Y está acotado inferiormente, entonces tiene ínfimo. ¿Está? Entonces, el axioma 10 implica que este conjunto, el conjunto de los f de x, tales que x pertenece a 1 B1, Profe, sí, si usted tomó el... tiene Si usted supremo, tomó... dame un segundito, tiene supremo y tiene ínfimo. Acuérdense, traten de no cortarme cuando estoy explicando algo o escribiendo algo, ¿tá? Pueden esperar 2 segunditos y me preguntan cuando termino de escribir. Sí, decime. No, que si usted tomó el f de x al principio, Sí, que existía de los A a los B, y ese estaba acotado en K estrella. Si sí, ahora está hablando de A1 y B1, que son sí, distintos, ¿no debería estar sí. acotado en un distinto lugar que K estrella? No, o sea, puede tener una cota mejor que esa, pero Castrella sigue siendo cota. Ah, Fíjate el claro, sí, sí, dibujito, sí, sí. ¿sí? Ya O entendí, ya sea, entendí. si yo me agarro, por ejemplo, este pedacito de acá. No, a ver, otro color. Si yo me agarro, por ejemplo, ¿sí? Si me agarro, yo qué sé, este segmentito acá. Las cotas son distintas, ¿viste? Tengo una cota inferior, por ejemplo, acá abajo, y una cota superior bien acá arriba. Ujú. Están mucho más cerquita, o sea, son mejores cotas, digamos. Pero la K estrella que yo dibuje acá y la K estrella que yo dibuje acá siguen siendo cotas. Sí, sí, ¿Está bien? O sea, siempre funciona. ok, ok. ¿Está?
Entonces, este conjunto tiene supremo y tiene ínfimo, ¿está? Entonces vamos a usar una notación para eso. Vamos a ponerle un nombre al supremo de este conjuntito y un nombre al ínfimo de este conjuntito. ¿Está? Entonces, notación sería esto, porque ya sabemos que existe, o sea, por notación los vamos a poner así, notación. Vamos a poner inf de f en el segmentito A1, B1, ¿sí? Esto va a ser el ínfimo, esto es por definición, ¿sí? Lo estoy definiendo, o sea, por notación estoy poniendo este nombre a esto. Es el ínfimo del conjunto de los f de x, tales que x pertenece al A1, B1. ¿Está? O sea, al ínfimo de ese conjunto que existe por el axioma 10, lo voy a denotar inf de f A1, B1. Y lo mismo voy a hacer con el supremo. ¿Está? Al supremo del conjunto este, que también existe por el axioma 10, a ese supremo le voy a llamar sub de f A1, B1. ¿Sí? Es también notación. Si quieren pongo acá, en vez de def, pongo not. ¿No? La notación sería esa. Entonces tengo esos dos. Para cada intervalo A1, B1 tenemos esos dos numeritos. ¿Está? Y lo que se cumple es que siempre, para cualquier intervalo, tenemos que el k chiquita siempre es menor o igual que el ínfimo este que estoy agarrando, que el inf de f A1, B1, que a su vez el inf siempre es menor o igual que el supremo. Eso es la propiedad del ínfimo y del supremo. Y a su vez esto es menor o igual que el k estrella, que es la cota superior de la f. ¿Está? Siempre tenemos eso. ¿Está? Entonces, esto es para cualquier, acuérdense que lo estamos haciendo para cualquier A1, B1, que sea un subintervalito del intervalo AB. ¿Está? Entonces, ahora lo que nos interesa es comparar dos de estas cositas. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, lo que quiero hacer es tratar, acuérdense la idea intuitiva de la integral, ¿no? Que lo que necesitábamos era ir agarrando una partición cada vez más chiquita, más chiquita, más chiquita, para que me aproxime cada vez mejor la función. ¿Se acuerdan de esa idea intuitiva? Entonces lo que quiero hacer ahora es ver, bueno, ¿qué pasa si yo voy refinando? ¿Se acuerdan que para refinar una partición había que agarrar un intervalito más chiquito adentro? ¿Se acuerdan de eso? Del refinamiento, eso lo hablé la clase pasada. Sí, era Sí, uno que más siempre chico. podíamos agarrar. ¿Cómo? O uno más chico, sumar dos. O sea, también podría ser. O unir dos, por ejemplo. Sí. ¿Está? Entonces, ¿en qué estaba? Perdón. Profe, Está. Entonces eso, lo que quiero hacer sí, es comparar dos intervalitos uno dentro del otro, a ver qué pasa con estos numeritos. ¿Está? O sea, si me mejoran en algo o no. ¿Se entiende? Porque yo lo que voy a hacer en definitiva en realidad es aproximar por estas cosas. Sí, ¿quién está hablando? yo, cuando el ínfimo es igual al K estrellita para abajo, entonces podrías hablar de mínimo, ¿no? Es No tiene por qué. ¿No tiene por qué? Ah. No, porque el K estrellita ese, viste que yo lo agarré como súper abajo, no tiene por qué ni siquiera tocar la función. Ah, no toca la Viste que función. no lo tomé como el mínimo de la función, si la función tiene mínimo. O sea, agarré cualquier cota inferior. Claro, agarraste cualquier cota inferior. Yo pensé que agarraste ponele la mayor de la cota inferior. Cualquiera. Es bien grotesco está. esto. O sea, te fijas en la función que esté acotada, pero así, bien grotescamente. No tenés ni siquiera por qué hallarle el mínimo si es que tiene. Nada. Está, bien de Que bien. sepas que para en algún lugar para abajo y le agarras un castrillita, ya está, ya te alcanza. Sí. No es para nada detallada, digamos, como hallamos las cotas. Es bien grotesco. Entonces, tenemos esto y ahora lo que voy a hacer es comparar eso. ¿Sí? Voy a refinar mi partición a ver qué pasa con estos numeritos. Entonces, lo que voy a hacer ahora es el siguiente lema, que lo que hace es compararme si yo agarro dos intervalitos, ¿sí? O sea, agarro una 2, B2, que esté adentro
de la 1B1, o sea, que sea más chiquito que la 1B1, que a su vez eran subintervalitos del intervalo AB, ¿sí? Quiero ver qué pasa con eso. Entonces quiero comparar estos numeritos. Entonces, quiero ver qué pasa con el ínfimo de la F en la 1B1 comparado con el ínfimo de la F en la 2B2 y lo mismo con los supremos. Entonces lo que termina pasando lo que termina pasando es que el ínfimo de la F en el A1B1 es menor o igual que el ínfimo de la F en el A2B2, que a su vez es menor o igual que el supremo de la F en el A2B2, que a su vez es menor o igual que el supremo de la F en el A1B1. ¿Sí? Y ahí podría ser que todo eso es mayor que la cota inferior y menor que la cota superior, Claro, ¿no? exactamente. Pues podría poner en las puntas puedo poner el K estrellita por abajo y el K estrellita por arriba. Eso siempre lo puedo hacer. ¿Está? Sí. Eso ya lo teníamos acá, ya lo escribí acá, perdón, en la otra hoja está. Sí, siempre tenés esas cotas. Lo que estoy haciendo ahora es, en vez de mirar, como miré acá, que miré qué pasaba con un solo intervalo, sí, ahora estoy comparando dos intervalos. Las cotas de los bordes las sigo teniendo. ¿Está? Tenemos que demostrar ese lema, Sí, porque es muy tenemos que parecido demostrar al este. anterior. O sea, el asunto es muy parecido al anterior. Sí. Entonces, ¿qué haríamos para demostrar esto? A ver, ¿qué se les ocurre hacer? Decir que A1B1 tiene ínfimo y que como A2B2 está contenido en A1B1, entonces ese ínfimo de A1B1 es cota inferior de A2B2. Exacto. Y Entonces vamos como, a ponerle nombres a los conjuntos para poder agarrar ínfimos y supremos ahí y hacer eso que vos decís, pero escribiéndolo bien. Entonces, lo único que tengo que hacer para poder nombrar las cosas bien es agarrar y nombrar esos conjuntos. Entonces le voy a llamar a uno al conjunto de los f de x, tales que la x está en el A1B1. Y le voy a llamar a 2 al conjunto de los f de x, tales que la x está en el A2B2. ¿Está? Entonces, estos conjuntos que cumplen, ¿cuál está dentro de cuál? A2 ¿Cuál es más dentro grande? de A1. Exacto, el A1 es el más grande. Entonces A2 está incluido en A1. ¿Está? ¿Sí? Porque el intervalo A2B2 está dentro del intervalo A1B1. ¿Está? Entonces tenemos una especie de dibujito así. Tenemos por acá el A1, ¿sí? Y tenemos adentro, en algún lugar, el A2. ¿Está? O sea que por acá en algún lado está el supremo de A2, por acá en algún lado está el ínfimo de A2, y en los otros lados tenemos el supremo de A1 y tenemos al ínfimo de A1. ¿Sí? Entonces formalmente tendríamos que probar esto que yo acabo de dibujar ahí, que el ínfimo de A1 es menor o igual que el ínfimo de A2, que a su vez es menor o igual que el supremo de A2, que a su vez es menor o igual que el supremo de A1. O sea, todas estas cosas que yo ordené acá, vamos a probar que son ciertas, entonces ya está. ¿Sí? Porque el ínfimo de A1, ¿quién es? Es el inf de F A1B1. ¿Sí? El ínfimo de A2, ¿quién es? Es el inf de F A2B2. ¿Sí? O sea, vamos a ponerle acá. Este es el Creo que esto estaba ínfimo. demostrado en un ejercicio del práctico anterior. ¿Lo probaron en el práctico? Me parece que sí. Genial. Ese es el ínfimo de A1, este es el ínfimo de A2, ¿sí? Este es el supremo de A2 y este es el supremo de A1. ¿Sí? O sea que lo que tenemos que probar es que esa cadena de desigualdades entre los ínfimos y los supremos. ¿Dicen que ya lo probaron en el práctico? ¿No necesitan que lo haga entonces? Si lo No puede recuerdo que lo terminar, yo no hayan lo hecho. ¿Sí lo podés yo no lo hacer? vi ni idea.
Yo no ¿Cómo me acuerdo lo haberlo hecho. hacemos? ¿Quieren que lo haga? Es que depende Sí. del profesor de Dale. práctica. Yo no ¿Lo lo vi. hacemos? ¿Lo Sí. hacemos entonces? ¿Les parece? Sí. Entonces vamos a hacer eso. Lo que queremos probar entonces es que el ínfimo de A1, ¿se entiende, no? Que lo único que tengo que probar es eso, que el ínfimo de A1 es menor o igual que el ínfimo de A2, y que el ínfimo de A2 a su vez es menor o igual que el supremo de A2, que a su vez es menor o igual que el supremo de A1, y que ya está. ¿Se entiende eso? Sí. Entonces vamos a probar eso. Voy a probar entonces que el ínfimo de A1 es menor o igual que el ínfimo de A2. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa? El ínfimo de A1, ¿qué es? Es una cota inferior de A1, obviamente, ¿no? Porque es la menor de las cotas inferiores. Perdón, la mayor de las cotas inferiores. ¿Está? O sea, el ínfimo de A1 es una cota inferior. Sí, es la mejor porque es la mayor. Pero en particular es una cota inferior. ¿Está? Entonces, como tenemos que A1 contiene A2, va a ser también una cota inferior de A2, ¿se entiende? ¿Sí? Porque yo tengo el A1 por acá y el A2 está adentro, y si yo tengo alguna cota inferior del A2, o sea, algo por acá, que es una cota inferior de A2, también es cota inferior de A1, que está acá adentro. ¿Sí? Sí. ¿Está? Entonces, la cota inferior de A1 es también una cota inferior de A2. ¿Está? Pero ¿qué pasa? El ínfimo de A2 es la mayor de las cotas inferiores de A2. ¿Sí? Sí, por definición entonces tendría que ser que el ínfimo de A1 sea menor o igual. Y el ínfimo de A2 es la mayor de todas las que hay. Entonces, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué desigualdad tengo acá yo? Si el ínfimo es la mayor y el ínfimo de A1 es otra cualquiera, ¿cómo las comparo? El ínfimo de A1 es una cota cualquiera. Y el ínfimo de A2 es la mayor de las cotas. Mayor o igual. ¿Qué desigualdad tengo ahí entonces? El ínfimo de A2 es mayor o igual al otro. Exacto, entonces lo que va acá es un mayor o igual, ¿se entiende? Porque el ínfimo de A1 es una cota cualquiera y el ínfimo de A2 es la mayor de las cotas inferiores de A2. ¿Está bien? Entonces tenemos esa desigualdad. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. ¿Sí? La otra desigualdad es obvia, siempre el ínfimo es menor o igual que el supremo. ¿Sí? Esta es obvia. Y la que nos queda es la del supremo. Que el supremo de A2 es menor o igual que el supremo de A1. Pero esta se hace igual, exactamente igual que como yo hice la de los ínfimos. ¿Se animan a hacerla ustedes de ejercicio a ver si lo saben hacer? Y si no, me lo preguntan en la clase que viene. O sea, es la misma idea. Ok. Agarren el supremo de A1, que es una cota superior de A1, ¿sí? Entonces, como A2 está dentro de A1, también va a ser cota superior de A2, y como el supremo es la menor de las cotas superiores, ahí tienen la desigualdad. Háganlo de ejercicio, escríbanlo bien. Pero es la misma idea, es lo mismo que yo hice. ¿Me siguen hasta acá? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Entonces, ¿para qué hacemos esto? A ver, lo que queremos hacer, acuérdense, es aproximar. Entonces, tenemos el intervalo AB y una partición cualquiera. Entonces, esta que se llamaba A0, ahora sí voy a usar la misma notación de la vez pasada, A0, A1, A2, AN-1, B que es el AN, ¿sí? O sea que tengo P igual a 0, A1, AN, una partición de AB.
Entonces, ¿qué pasa con mi función? A ver, si yo me restringo a un intervalito cualquiera, ¿tá? Me quedo en un intervalito cualquiera, ahí más 1. ¿Está? Yo tengo mi función por ahí en algún lado. Imagínense que ese es el dibujito de mi función. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa? Yo, si agarro el numerito este que acabamos de definir, ¿sí? Si yo miro el ínfimo de f en el intervalo ahí más 1, ¿sí? ¿Eso qué me da? Eso me da la altura, esta altura que está acá, ¿verdad? ¿Por qué te da la altura? Porque si eso, yo qué sé, imagínate que esto mide 5, ese ínfimo mide 5, si yo parto desde el 0, que es donde está el eje, eso mide 5. ¿Sí? Ese dibujito es como un zoom, digamos, de lo que vos tenés acá en la gráfica. Acá está el 0, y si vos te parás acá en un valor X, esta altura vale X. ¿Sí? Sí, sí. ¿Se entiende? Está. Entonces, si yo me paro en el ínfimo de la función, ¿sí? O sea, busco el ínfimo de la función acá, y construyo esto, ¿sí? Me fijo cuál es el ínfimo de la función en este intervalito. Y me fijo en esto, esta altura que está acá, mide el ínfimo de f en la I más 1. ¿Sí? O sea, perdón, vamos a ponerle bien el color, esto. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa? Si yo aproximo la función, ¿sí? O sea, el área, que es la que yo quiero, que sería el área, o sea, yo quiero aproximar esta área naranja. ¿Está? Pero en vez de aproximarla por esa área naranja, me quedo con esta aproximación verde, ¿sí? Eso es una aproximación por abajo. ¿Sí? Es una aproximación del área que yo quiero por una cosa un poquito más chica. ¿Se entiende? El área que yo quiero es esta, toda naranjita. ¿Está? Pero estoy aproximando por algo que es un poquito más chico. ¿Me siguen? Sí. O sea, lo que hacemos acá es aproximar por abajo, ¿sí? El área buscada, ¿sí? Con un rectangulito, que esto es lo importante, porque acuérdense que queríamos hacer una aproximación que sea por rectangulitos, con un rectángulo de base. ¿Cuánto mide la base ahí? Ahí. Más 1 menos ahí. 1. Exacto, mide ahí más 1 menos ahí, que esto es un número que es positivo, acuérdense porque los ordenamos, acuérdense que la partición está ordenada. ¿Está? ¿Y cuánto tiene de alto? Que tiene de base eso, y altura, el ínfimo ese que acabo de hacer, que definimos, o sea, el ínfimo de f en el intervalito ahí más 1. ¿Está? O sea, que ¿cuánto mide el área algebraica esa? De ese rectángulo. ¿Cuánto vale? La distancia de ahí más 1 menos ahí más el ínfimo. No, ¿cómo se calcula el área de un rectángulo? Por el Más ínfimo. me equivoqué. Ahí va. Entonces, este tiene el área de ese rectángulo, ¿vale? Entonces, ahí más 1, menos ahí, todo multiplicado por el ínfimo de la función esa en el intervalito. ¿Está? Y eso es una buena aproximación del área de ese pedacito, ¿sí? Del área de la función entre ahí y ahí más 1. ¿Sí? Una buena aproximación por abajo. ¿Está? Vamos a hacer lo mismo por arriba. Una Sí, pregunta. Sí, decime. No entendí lo de la altura del rectángulo que es el ínfimo de ahí y ahí más 1. Sí. ¿Por qué no lo entendiste? O sea, porque no me di cuenta porque es el ínfimo, la altura. O sea, la base sí, porque es lo que está entre A sub I más 1 y A sub Pero I. si yo te hubiera puesto en vez del ínfimo, olvídate que es el ínfimo, si yo te hubiera puesto el valor que vale acá la función, que vale yo que sé 5, Sí.
que la altura vale 5, ¿estás de acuerdo? Sí, ahí obvio. Es lo mismo. Yo en vez de agarrar el 5 me fijé en el ínfimo de la función, me fijé en el valor más chiquito de la función y lo marqué. Y me quedé con esa altura. Yo me construyo el rectángulo con esa altura. Dale. ¿Sí? Gracias. O sea, yo aproximo, no es que no estás aproximando por cualquier cosa, estás aproximando por el rectángulo que te construís tomando como altura el ínfimo. Ok. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, entendí. Profe. Gracias. Sí, decime. ¿Puede ser que cuanto más achiques tipo la partición, más te vas a aproximar a la altura? Exacto, eso es exactamente lo que se quiere hacer. O sea, cuanto más cerquita esté yo, o sea, cuanto más chiquitito haga mi rectangulito, más cerquita va a estar el ínfimo en ese pedacito del valor de la función, ¿se entiende? Si yo agarro un rectangulote grandote, me aproximo súper mal. Pero cuanto más chiquito haga yo mi rectangulito, más cerquita estoy de lo que quiero. ¿Sí? Eso es lo que conté la clase pasada, ¿se acuerdan? Entonces, hacemos exactamente lo mismo ahora, pero por arriba. O sea, esta aproximación que acabo de hacer es una aproximación por abajo. ¿Tá? La integral van a ver que se va a definir aproximando por los dos lados, ¿sí? Y es como haciendo un límite para los dos lados, digamos. ¿Tá? La cuestión del límite acá se hace con el ínfimo. O sea, vamos a tomar conjuntitos de particiones cada vez más finas, más finas, más finas, y vamos a tomar el ínfimo ahí y el supremo ahí, y ahí vamos a definir la integral. ¿Tá? O sea, lo que vamos a hacer en realidad es estos rectangulitos los vamos a construir cada vez mejor, cada vez más chiquitos. Pero necesito una aproximación por arriba también. Esta aproximación es por abajo. Yo cada vez que haga esto siempre voy a obtener áreas más chiquitas. Nunca voy a obtener el área exacta. Siempre voy a obtener áreas más chiquitas de la que quiero. Y voy a hacer lo mismo por el lado de arriba. Voy a agarrar áreas cada vez siempre más grandes, pero cada vez menos grandes. Y en algún momento la idea es que yo me construya una partición pero tan buena que mi área por arriba no sea más sea apenas un epsilon más grande que la que yo quiero, y que mi área por abajo sea apenas un epsilon más chico que lo que yo quiero. ¿Está? No, porque acordate que estoy contestando una duda que escribió Romina en el chat. No, porque esto es el área asignada, ¿sí? O sea, el ínfimo si mi función es negativa, este ínfimo es negativo. O sea, esta área que está acá tiene signo. ¿Sí? Este pedacito siempre es mayor que 0, pero el ínfimo ese depende de la función. Si mi función me quedó negativa, ese ínfimo me va a quedar negativo. ¿Está? Estaba viendo una cosa, a ver si me equivoco. Que cuando hacemos esto de calcular el rectángulo que está por debajo, usando el ínfimo, si el área algebraica es negativa, es como si estuviéramos calculando en realidad el por exceso, solamente que al revés. Claro, eso es lo que yo decía. No, porque lo que yo digo es que, a ver, no va a ser por exceso porque el área total, o sea, ustedes tienen que pensar que no están calculando solo este pedacito. ¿Sí? Van a sumar todo después, con todos los intervalitos ahí más 1, hasta que formen todo el intervalo AB. ¿Tá? Entonces, esto en realidad, cuando lo sumen todo, les va a terminar quedando siempre una aproximación por abajo. ¿Se entiende lo que digo? No, sí entiendo, o sea, porque al final del cabo es negativo el área y entonces va a terminar restando. Exacto, acuérdense que todo esto es asignado. Solo creo quería que decir más que se ve como si fuera por exceso, solamente que al revés. Claro, aunque se sea ve, o sea, negativo. sí, ahí va, pero no. Se ve, pero no. Ahí va, eso está bien. Entonces voy a escribir lo mismo para la aproximación por arriba, ¿está bien? O sea, tengo mi intervalito ahí más 1, tengo la función ahí, y voy a aproximar por exceso. O sea que voy a agarrar de vuelta, tengo el I más 1, tengo mi función, la misma función, sí, se supone que es el mismo dibujo, ¿tá? Que hice la vez pasada, en el dibujito anterior. No me va a quedar exactamente igual, pero se supone que tiene que ser el mismo dibujo. ¿Tá? Y ahora, en vez de aproximar por abajo, voy a aproximar por arriba. A ver cómo hice. Lo hice con color verde. Entonces, en vez de aproximar por abajo, me fijo por arriba. Entonces, por acá, por ahí, yo tengo el supremo de la F en el intervalo ahí más 1. ¿Está bien? Por acá en algún lado está el supremo. O sea que esta altura mide supremo de F en ahí más 1. ¿Están de acuerdo? Y entonces, en vez de mirar el área
que me interesa, voy a mirar el área de este rectángulo grande, que es un poquito más grande que el área que yo quiero. ¿Ah? O sea que aproximo el área que estamos buscando, el área de esta naranjita. Ahora la estoy aproximando por el área verde esa, que es un poquito más grande. ¿Sí? Aproximo entonces. El área naranja, si quieren. ¿Sí? Por arriba, o sea, por un área que es un poquito más grande, aproximamos el área naranja por arriba, con el área del rectángulo, entonces, con base del rectángulo, de base. La base es la misma, ¿sí? Es ahí más 1 menos ahí. Y la altura es lo que cambia ahora, la hago un poquito más grande, la altura vale el supremo de la F en el intervalo ahí más 1. ¿Está? Entonces este rectángulo tiene área algebraica, ahí más 1 menos ahí, todo esto multiplicado por el supremo. ¿Está bien? ¿Está? Entonces sí, decime. Para ser más exacto, se puede decir que tipo el área es mayor al cálculo anterior del ínfimo y menor al cálculo del supremo. No entendí. ¿Viste el cálculo que hicimos para el otro, del ínfimo? Sí. Para ser más exacto, se puede decir que el área es mayor que el cálculo, menor que ese. Sí, o sea, esta área que acabo de calcular es mayor igual que la que calculamos en la hoja anterior, sí. Claro, eso. Sí. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa? Esto lo hice para cada intervalo ahí más 1, ¿está bien? Para cada intervalito hago esto. ¿Ah? Entonces, cuando yo una todos estos intervalos, ¿sí? Sume todo lo que me dan esas áreas de los rectangulitos, voy a obtener una aproximación del área por abajo y voy a obtener una aproximación del área por arriba. ¿Se entiende? ¿Sí? Hago esta construcción para cada pedacito ahí más 1, ¿sí? Después lo hago hasta el B. Alguien tiene el audio prendido y hace ruido. Y después lo completo para todo la B, o sea, si lo hago para todo y sumo, o sea, sumando para todo I igual 0 hasta n menos 1, ¿sí? Obtenemos dos aproximaciones. ¿Sí? Del área de F. ¿Sí? Una por arriba y otra por abajo. Profe, dice sumando para todo I igual 0 hasta n menos 1. ¿Sí? La partición, en toda la partición. Una más grande entonces. Ahí. Para todo I igual 0. ¿Es una buena aproximación por exceso o no? Y hay que afinarla, ¿no? Si yo agarro cualquier partición, no me va a quedar muy buena. Hay que ver ahora cómo se hace para que sea buena. ¿Sí? Esto funciona para cualquier partición que yo agarre. ¿Sí? O sea, es una aproximación, no sé qué tan buena es. ¿Se entiende? Porque la partición es arbitraria, entonces me puede quedar horrible o no. Entonces aproximo por un área que es más grande, dos aproximaciones de F, una más grande y otra más chica. Sería ya mejor decir exceso y defecto. ¿Sí? Entonces, a ver, esto no me va a quedar bien, este dibujito me cuesta pila. Voy a ver si puedo hacer un dibujito que me quede más o menos. Entonces, imagínense que tengo acá el intervalo AB. Sí, acá está B. Y por acá tengo mi función. Voy a intentar hacer el dibujo a ver si se entiende lo que estoy diciendo. Tengo por acá la función que está acotada. ¿Está? Algo así. Imagínense que algo así es mi función. Y entonces, ¿qué pasa?
voy a hacerles el ejemplo de cómo se haría la aproximación por abajo. A ver si logro que me quede el dibujo. Entonces, si la aproximación por abajo, ¿cómo la haría? Tengo que agarrar una partición cualquiera y aproximar por el ínfimo. O sea, los rectangulitos son con la altura el ínfimo. ¿Tá? Entonces, si por ejemplo yo me agarro un rectángulo que empieza acá, este es el rectangulito que me aproxima, ¿no? Porque el ínfimo de la función está acá, en este punto. ¿Tá? Después, cualquier otro rectangulito que yo me agarre que empiece acá, pasa lo mismo. ¿Se entiende lo que voy haciendo? Sí. ¿Sí? Después, si yo me agarro, imagínense que me agarro un rectángulo bien grande que pasa para el otro lado. ¿Sí? No importa, porque el ínfimo de la función sigue estando acá. ¿Tá? O sea que mi rectángulo tiene que tener, por más ancho que yo agarre el rectangulito y se pase para el otro lado, el rectángulo que me interesa es este de acá abajo. ¿Se entiende? Hay como un pedacito de área acá, que como que no la estoy viendo. ¡Ay, no! Quería sacar esa raya verde de ahí, pero no estaría pudiendo. ¿Sí? Y después, cualquier rectángulo que yo siga construyendo de este lado, tengo que fijarme ahora en el ínfimo de la función ahí, ¿no? Entonces, como yo terminé acá, mi ínfimo está acá, ¿verdad? O sea que mi rectangulito va hasta acá, pónganle. ¿Sí? Y después, mi ínfimo acá, ¿dónde está? De este lado, ¿verdad? O sea, tengo que fijarme dónde termino mi rectángulo. O sea, de este lado va a depender de dónde termine mi rectángulo, dónde paro. Entonces, imagínense que mi rectángulo termina acá, entonces necesito este pedacito. ¿Se entiende? Y si mi otro rectangulito viene por acá, necesito este pedacito, y si mi otro rectangulito es este, necesito este pedacito. ¿Tá? Entonces, eso que dibujé en verde, más o menos, traté de que me quedara más o menos bien, disculpen, sería la aproximación por abajo del área. ¿Sí? O sea, sería la construcción que hice acá para toda la partición. ¿Sí? Aproximé toda la partición con ese criterio de agarrar el ínfimo. ¿Se entiende? Entonces el área verde esa sería mi aproximación por abajo, o sea, me daría más chiquita que el área real. Perdón, y no me quedó muy claro ahora si los intervalos son siempre del mismo tamaño o no. No, los intervalos son como yo quiera. Acuérdense que la partición es la partición por definición que es un subconjunto cualquiera. No tiene que tenerlo, el AI y el AI más 1 no tienen por qué medir, o sea, las distancias entre los AIs no tienen por qué ser la misma. Dale. ¿Sí? La partición es cualquier cosa. Sí. Si haces un promedio entre la aproximación por arriba y por abajo, ¿te quedaría más exacto o no? Y no tiene por qué. Porque depende de qué tal mal aproximaste para cada lado. Ah, bien. Porque vieron, o sea, lo que traté de hacer yo cuando hice el dibujo fue justamente que vieran eso, que la construcción de los rectángulos me determina que también me aproximo o no. ¿Sí? Porque depende de dónde termino yo mi rectángulo, qué altura es la que elijo. No sé si puede repetir lo que dijo porque se me cortó el audio de usted. Pero que no sé qué dije. No, hace 10 segundos antes, no sé qué dijo. No sé. Creo que ahora sobre lo de la aproximación. Digo, sobre. Creo que se refiere a lo de por arriba y por abajo, si los. Lo de promedio es. No, lo del promedio fue un comentario de compañero. O sea, el promedio no te garantiza que es una mejor aproximación. Eso fue lo que dije. ¿Está? Entonces, vamos a ir porque se nos fue pila el tiempo, ya son las 10:30 y no hice casi nada. Así que vamos a apurarnos un poquito. Entonces, ¿se entiende entonces cómo se hace entonces cómo se generaliza, digamos, y se construye para toda la partición el procedimiento este que hice acá de la aproximación por los rectangulitos estos? O sea, agarro para cada rectángulo el ínfimo, me construyo rectángulo, construyo rectángulo, y esa área verde que tengo construida con los rectangulitos, como la construí así, es un poquito más chica que el área que me interesaría a mí, que sería el área naranja, que no la voy a dibujar para no sobrecargar el dibujito este que bastante me costó que quedara. ¿Está? ¿Sí? Y hacemos lo mismo por arriba. ¿Está? Si quieren que lo haga por arriba, acá arriba, a ver si queda muy feo. Si yo hiciera la aproximación por arriba, ¿qué tengo que hacer? En este rectangulito que tengo acá, en vez de agarrar esa, me tengo que quedar con este, ¿no? Mi rectangulito iría por acá, porque el supremo está ahí. Este otro rectangulito tendría una aproximación por acá, porque el supremo está acá.
Este otro rectangulito tendría una aproximación acá, porque el supremo está acá arriba. ¿Se entiende? El naranja sería la aproximación por los supremos, la verde es la aproximación por los ínfimos. ¿Está? En este otro rectangulito mi supremo está acá, o sea que aproximaría por acá arriba. En este otro aproximo por acá. En este otro aproximo por acá. Y en este otro aproximo por acá. ¿Se entiende? Entonces tengo el área naranja, que es una aproximación por arriba, el área verde, que es una aproximación por abajo, y en algún lado ahí está el área que no voy a dibujar, que sería el área roja, que es la que me interesa realmente. ¿Está? La naranja es un poquito más grande y la verde es un poquito más chica. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Hola. Sí, sí. Yo tengo un asunto que no me quedó claro. Sí, ¿Viste dónde tengo el punto de corte de la función? sí, Ahí, hasta el siguiente intervalo donde empieza el verde. sí. Ahí yo no puedo calcular, digamos, el... Podrías haber hecho una partición que pare donde la función hace así. Podés hacer eso si querés. ¿A eso te referís? Sí, al segundo segmento que dibujaste recién. Sí, ¿qué pasa? Ahí no podría ser el cuadrado por defecto, digamos. Porque ya Sí, el... vos podés hacerlo, pero vos acordate que los cuadrados dependen de la partición. Vos tendrías que Por eso, elegirte una me refiero partición a esa que partición. se corte en ese punto. Yo elegí una que no y lo hice a propósito para que vean que no hay por qué elegir la partición que toque donde corta la función. Lo hice No, a sí propósito. entiendo. O sea, yo Y entonces, digo por entonces ese ¿cuál es la caso pregunta? porque, claro, Yo no entiendo la pregunta. del punto de corte a una partición más adelante, ahí nomás ese intervalo, Ujú. el ínfimo me coincide justo con el punto, entonces ya me queda esa área cero, no podría hacerlo. No, es un cero. Te queda cero. Está, queda así entonces. Está, pues. Sí, 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 te queda cero, claro. O sea, lo podés hacer y vale cero. ¿Ah? Bien. Entonces, ¿se entendió? Entonces tenemos esto y entonces ahora ya puedo definir la suma superior y la suma inferior. ¿Ah? Entonces vamos a definir eso. Entonces la suma superior, bueno, empiezo con la suma inferior. La suma inferior, ¿sí? De f respecto a una partición ¿está? Es esta cosa que voy a poner acá. La denotamos S estrellita abajo de F, P, o sea, depende de la partición P respecto a una partición P, ¿sí? Y es nada más que la suma de todas esas áreas, ¿sí? O sea, yo tenía las áreas de los rectangulitos que eran AI más 1 menos AI multiplicado por, estoy en la suma inferior, ¿no? O sea que por el ínfimo, multiplicado por el ínfimo de F en el AI más 1, ¿sí? Teníamos eso, y lo que hago es sumar, desde I igual 0 hasta N menos 1, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, sumo todas las áreas de esos rectangulitos, todas. Y eso se llama la suma inferior de la F. ¿Está? Y tenemos la misma definición para la suma superior. ¿Está? La suma superior de F respecto a una partición P es lo mismo, o sea, le voy a poner la notación S estrellita arriba, ¿sí? De la F con respecto a la partición P, y es, agarro todas las áreas, AI más 1 menos AI por el supremo de la F en el intervalo AI más 1, ¿sí? Agarro todas esas áreas de los rectangulitos y las sumo. ¿Está? Y esa es la suma superior. ¿Está? Una pregunta. Sí. ¿La notación para particiones P mayúscula? Sí. Está, gracias. Es la que estamos usando, sí, sí. Profe, yo también tengo Entonces, una... en el dibujito, para, sí, decime para qué mientras. Entonces, en el dibujito la cosa verde esta es la suma inferior. ¿Está? Y la naranja es la suma superior. ¿Sí?
O sea, el área naranja es la suma superior y el área verde es la suma inferior. ¿Ah? Sí, decime, perdón. Que no, si vos estás tomando el. Si estás tomando AI más 1 menos AI, ¿no estás haciendo siempre intervalos de 1 de tamaño? ¿No te daría eso que no puedas tomar intervalos más chicos? No, ahí más 1 y ahí no tienen nada que ver con el I más 1 y el I, no es I más 1 I, es AI más 1 AI. Significa que yo puse cualquier cosa. ¿Sí? Ah, ok, o sea, eso solo quiere decir que pusiste cualquier cosa, pero que el primero es mayor que el segundo, o sea, mayor o Sí, igual. acordate que en la partición la habíamos ordenado de forma que siempre la 0 era menor o igual que la 1, menor o igual que la 2 y así. Está ok para confirmar eso. Sí. Acordate los ejemplos que vimos, ¿te acordás? Por ejemplo, yo que sé, el 0, 2, 4, 5. ¿Sí? Acá la distancia vale 2, acá vale 1 y acá vale 1. Sí. Perdón, acá vale 3. No, vale 2. ¿Ah? No me acuerdo el ejemplo que había hecho, pero en este vale 2 y vale 1. Ah, entonces ¿se entendió la definición? Ay, no. ¿Se entendió la definición de suma superior y suma inferior? ¿Sí o no? Sí. Es la suma de todas las áreas de los rectangulitos esos que hicimos, o sea, de todos estos rectangulitos que tenemos acá. Sumamos todas estas áreas de los rectangulitos, estos rectangulitos, eso es la suma superior, y si sumo la de los rectangulitos que construí con los ínfimos, es la suma inferior. ¿Está? Y eso son aproximaciones del área. ¿Está? Ahora hay que ver cómo hacer para que sean buenas aproximaciones. ¿Está? Entonces, una proposición que tenemos antes, todavía nos queda, creo que capaz que nos da el tiempo de terminar con lo que quería para hoy, pero no sé. Entonces tenemos esta proposición que dice una cosa que es bastante obvia en el dibujito, que es que siempre el área naranja es más grande que el área verde. ¿Está? Siempre la aproximación por arriba, o sea, la suma superior, me va a dar mayor o igual que la suma inferior. ¿Está? Voy a probar eso ahora. ¿Está? ¿Se entiende lo que quiero hacer? O sea que para toda partición, para toda P igual a sub 0 a sub n, ¿sí? Partición de AB, se tiene que la suma inferior de la F con respecto a la partición P siempre es menor o igual que la suma superior de la F con respecto a la P. ¿Está? Siempre. ¿Está? Entonces, a ver, ¿qué es lo que tengo que hacer ahí? ¿Cómo me construyo la suma esa? La suma esa... Bueno, por los ínfimos, uno es el ínfimo y el otro es el supremo, y como sabes que Claro. uno es mayor o igual al otro, ya está. Exacto, porque fíjense en las definiciones. La suma inferior es la suma de igual sea hasta n menos 1 de los AI más 1 menos AI por el ínfimo, ¿no? Y la suma superior es la suma de los mismos AI más 1 menos AI, pero multiplicados por los supremos. ¿Está? Entonces lo único que yo tengo que hacer es comparar qué pasa con este ínfimo. ¿Sí? Si este ínfimo yo puedo compararlo con este supremo para todos los I's, después sumo todo y puedo comparar todo, ¿se entiende? Que eso lo hicimos en realidad. Ya sabemos Y que eso el ya lo ínfimo- sabemos, ya sabemos que el ínfimo de la F en la I más 1 es menor o igual que el supremo de la F. Creo que lo hice hoy, encima además. ¿No? ¿Lo hice? Sí, lo hice. No, acá, a ver. Notación. Acá, es esto que tenemos acá. ¿Sí? Ya lo tenemos probado. ¿Está? O sea que, vamos a escribirlo bien acá. Demostración. ¿Sí? Como para todo I, desde 0 hasta n-1, ¿sí? El ínfimo de la F en el AI más 1, es menor o igual que el supremo de la F en el AI más 1, lo que tenemos entonces es que el producto de las cosas, o sea, el AI más 1 menos AI multiplicado por el ínfimo de la F en el AI más 1, va a ser menor o igual que la I más 1 menos AI multiplicado por el supremo
¿Está bien? Esta desigualdad la tengo para todo y de vuelta. ¿Sí? Y ahora sumo de los dos lados. Entonces la suma desde i igual 0 hasta n menos 1 de todas estas cosas. ¿Sí? Estoy sumando de los dos lados. ¿Está? Y esto era por definición. Esto es por definición la suma inferior. Por definición. Y esto es por definición la suma superior. ¿Está? O sea que la suma inferior siempre es menor o igual que la suma superior. ¿Se entendió esta demostración? Es bien sencillita. Lo único que hicimos en realidad es comparar este con este y después multiplicar por el largo del segmentito ahí más 1 de los dos lados y después sumar en todos los segmentitos. Profe, ¿y en qué casos serían iguales? Tipo, porque es menor ¿En qué igual. casos serían iguales? Y Sí. cuando tiene que ser que el ínfimo sea igual al supremo. O sea, un punto. Sí, un punto. Sí. Profe, ¿qué dice arriba de las sumatorias de i hasta dónde va? Hasta n-1, de i igual 0 hasta n-1. Profe, ¿cuál es la notación que usaste? O sea, ¿cómo es la notación que usaste para el... Dijiste para todo P igual a... ¿Es a 0, a puntito? A 0 hasta n, sí, la que usé siempre, la que usé toda la clase pasada. No, sí, 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 también. Es la misma, ¿no? O sea, es exactamente la misma. Desde a 0 hasta n. Sí, sí. Acuérdense que el a 0 es el a y el an es el b. ¿Sí? Acuérdense de eso. Pero... Está, bien, entonces tenemos esto. Y ahora lo que nos interesa es de vuelta lo mismo que hicimos antes con los intervalitos. ¿Sí? Es agarrar particiones más finas. ¿Sí? Si yo agarro una partición que es un poquito más fina, ¿cómo puedo comparar estas sumas? ¿Se entiende? Lo que queremos hacer ahora es, nos interesa ver cómo se relacionan las sumas inferiores y superiores al tomar particiones más finas. ¿Sí? O sea, al ir refinando la partición. ¿Está? Y lo que se cumple es que si yo tengo P y Q son dos particiones de AB, ¿sí? De forma que la P está dentro de la Q, o sea que Q es más fina que P, ¿sí? ¿Se acuerdan de la definición esa de más fina? O sea, de forma que Q sea más fina que P. Entonces lo que va a pasar es que la suma superior de F con respecto a Q y la suma inferior de F con respecto a Q es una mejor aproximación que la suma superior de la F con respecto a la P y la suma inferior de la F con respecto a la P. ¿Está? Eso es lo que quiero probar. Quiero probar que al refinar la partición yo obtengo mejores sumas, o sea, sumas que aproximan mejor. ¿Ah? ¿Se entienden? Vamos a demostrar eso, que es un poquito largo. O sea, largo no, pero hoy es fácil en realidad, van a ver, pero tiene sus cosas. ¿Está? Y con eso me parece que terminamos, porque no me da el tiempo de... No me va a dar el tiempo. No, quería definir la integral superior, integral inferior, pero no me va a dar el tiempo de hacer eso. No, yo creo que hacemos esto, demostramos esto hoy y paramos. ¿Está? Entonces, ¿me siguen hasta acá lo que queremos hacer? ¿Hola? Sí, sí. ¿Sí? Entonces vamos a probar No, esto. yo me perdí, si lo podías repetir. ¿En qué te perdiste? No, lo que estoy diciendo Esto, nada más, o que íbamos sea, a acordate que lo que hicimos acá fue decir que siempre
o sea, tenemos dos aproximaciones del área que buscamos, que son la suma superior y la suma inferior, ¿sí? O sea, vos para cada partición que te hagas del intervalo, lográs una aproximación más grande, que es la suma superior, y lográs una aproximación más chica, que es la suma inferior. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, sí. Lo que yo digo es, eso lo hago para cualquier partición. Entonces, puedo tener una aproximación que es buena o no. Entonces, la idea es ir mejorando la aproximación. ¿Cómo se mejora la aproximación? Mejorando la partición. ¿Está? Entonces, al hacer más fina la partición, el resultado que voy a escribir ahora, que lo que dice es esto que está acá escrito con palabras, es que si yo refino mi partición, las sumas que obtengo para esa nueva partición, que es más fina que la que yo tenía, me van a aproximar mejor que las sumas que yo ya tenía antes. ¿Se entiende? Sí, O sea, que ahora si yo sí. tengo dos particiones cualquiera, que una es más fina que la otra, las sumas asociadas a la partición más fina son mejores que las sumas asociadas a la partición más gruesa. Vamos a probar. Gracias. No, de nada. Entonces vamos a escribir eso y probarlo. Entonces, proposición. Ya tenemos P y Q. Dos particiones. ¿Sí? Del intervalo AB. De forma que la P está adentro de la Q. ¿Sí? O sea, acuérdense entonces que significa que la Q es más fina que la P. ¿Está? Entonces, lo que se cumple es que la suma inferior de la F con respecto a la partición P, ¿sí? Es menor o igual que la suma inferior de la F con respecto a la partición Q, que a su vez es menor o igual que la suma superior de la F con respecto a Q, que a su vez es menor o igual que la suma superior de la F con respecto a P. ¿Está? O sea, que la aproximación de la Q, que es la más fina, que es la que está en el medio, es mejorcita. ¿Sí? O sea, si yo tengo los números esos, por acá tengo el S estrella de FP, por acá tengo el S estrella de FP, o sea, las particiones, las sumas superiores y las sumas inferiores, y las de la Q vienen acá, están más para adentro. ¿Se entiende? Acá estaría la suma inferior de la F con respecto a la Q, y acá estaría la suma superior de la F con respecto a la Q. ¿Está? O sea que al refinar me voy aproximando mucho mejor. ¿Está? Esa es la idea. Entonces, vamos a demostrar esto. Entonces, vamos a empezar con un caso, porque después es iterar este caso, que lo que voy a hacer es mirar, cuando esas dos particiones, en lo único que difieren es que yo le agregué un punto más. ¿Sí? O sea, tengo una partición P que tiene, yo qué sé, n puntos, y miro una partición Q que tiene n más 1 puntos. Entonces es un poquito más fina porque tiene más puntos, ¿sí? O sea, tiene los mismos puntos que tiene la P y le agregué otro más, ¿está? Para que sea más fina. ¿Está? Entonces vamos a considerar ese caso primero. ¿Está? Difieren solamente en un punto. O sea que a Q, ¿sí? Que yo tengo que mi partición Q es la partición P unión cierto punto A'. ¿Está? Y ese A', obviamente, no puede estar en la partición P. ¿Está? Eso es lo que estoy diciendo. ¿Está? O sea que lo que tengo es que mi partición P es cierta partición A0, A1, hasta cierto A sub K. ¿Sí? Después tengo el AK más 1, el AN. ¿Está? Y la partición Q tiene los mismos puntos, pero le agregué una prima más. ¿Está? O sea que tengo el A0, el A1, y entre el AK y el AK más 1 voy a meter la prima. ¿Sí? Para algún K meto la prima en el medio. Entonces acá tengo el AK, acá tengo la prima que agregué, y acá tengo el AK más 1, y acá tengo el AN. ¿Se entiende? Ese sería el caso. O sea, tengo esta situación,
para algún K. ¿Sí? O sea, en dibujitos yo tendría A0, A1, por acá está el AK, por acá está el AK más 1, por acá está la N. Esa sería mi partición P, y cuando le agrego la prima, obtengo mi partición Q. ¿Está? Que es la partición P, unión en la prima S. ¿Estamos bien? ¿Sí? Porque si dos particiones, ¿por qué hago eso? Porque si yo tengo dos particiones, que una es más fina que la otra, ¿sí? Es porque una, la que es más fina, tiene alguna cantidad n de puntos más que la que tenía la partición P, para algún n. ¿Sí? Me estoy tomando el primer caso, que sería que solo haya un punto. ¿Está? Pero el caso general es, en vez de un punto, hay n puntos. Y van a ver que podemos iterar lo que estamos haciendo. Entonces, hagámoslo para uno y después lo iteramos. Sería como achicar los segmentos, ¿no? Claro, es achicar el segmentito. O sea, agarrar un segmento y dividirlo entre dos. No tiene por qué ser dividido en el medio, pero lo divido entre dos. ¿Se entiende? No tiene por qué ser el medio, pero sí dividir el segmento en dos pedazos. ¿Está? Entonces, fijémonos qué pasa. Lo único que tenemos que hacer ahora, fíjense lo que hay que probar. Hay que probar que la suma inferior, ¿sí?, de la F con respecto a la partición P es menor o igual que la suma inferior de la F con respecto a Q. ¿Está? Porque esto ya lo tenemos. Esto que está acá dibujado con violeta, ya sabemos que es cierto. Ya lo probé. Eso ya lo probamos hoy, lo probé acá. Para cualquier partición, la suma inferior siempre es menor o igual que la suma superior. O sea que lo único que hay que probar es esto que está acá. Y esto que está acá. ¿Está bien? ¿Sí? La desigualdad del medio es la proposición anterior. Sí, profe. Sí. ¿Está? Entonces, fíjense que la suma inferior es... Ay, ¿dónde está? Es la suma de todas las áreas de los rectangulitos. ¿Está bien? Entonces voy a hacer eso para la que es más grande, para la que tiene la prima. Y ahí me voy a fijar, lo único que me va a quedar para hacer es comparar. Fíjense. Yo voy a sumar todas las áreas de los rectangulitos que se me forman acá, el rectangulito que se me forma acá, etcétera, etcétera, con el rectangulote que se me forma acá. ¿Está? Y después tengo todos los demás rectangulitos que siguen siendo los mismos. Entonces lo único que tengo que comparar es el área de este rectángulo con los dos rectángulos que se me forman cuando yo agarro la prima. Tengo que compararlos con los rectangulitos que se me forman cuando tengo la prima. ¿Sí? Que serían estos dos, pónganle. Lo que hay que hacer es comparar eso, es comparar el área del rectángulo grande con las áreas de los rectangulitos que se me forman cuando separé en dos el segmento. ¿Está? Y si comparo eso, ya está, comparé las sumas. Porque todo lo demás es igual, ¿se entiende? Entonces vamos a escribirlo. La suma, entonces, inferior de la F con respecto a la partición Q, que es la partición grandota, ¿está? ¿Esto qué me queda? Esto es, por definición, es la suma de todas las áreas de todos los rectangulitos, ¿está bien? Entonces lo voy a separar en tres pedazos. En el pedazo que llega hasta acá, en el pedazo después de la K más 1, y en los dos pedacitos estos. ¿Está? La voy a escribir así. Entonces esto me va a quedar la suma desde I igual 0 hasta acá, ¿sí? El primer pedazo, este primer pedazo, ¿está? Desde I igual 0 hasta acá, ¿de quiénes? De las áreas, o sea que sería los A sub I más 1 menos AI multiplicado por, como estoy en la suma inferior, es el ínfimo, ¿no? Es el ínfimo de la F en el AI más 1. ¿Está? Después le tengo que sumar el pedacito entre acá y A'. ¿Está? Ese pedacito mide A' menos acá por el ínfimo de la F en ese intervalito, en el intervalito acá, A'. ¿Está bien? Y después le tengo que sumar el pedacito acá más 1 menos A' multiplicado por el ínfimo de la función en ese intervalito. En el intervalito entonces acá más 1, perdón, A', en el intervalito A', acá más 1. ¿Está? Y luego tengo que seguir sumando todo este pedazo. ¿Está? O sea que es la suma desde I
igual K más 1 hasta n menos 1, ¿no? Hasta n menos 1 de los a sub i más 1 menos a sub i multiplicado por el ínfimo de la f en el intervalito ahí más 1. ¿Se entiende? ¿Se entendió esto? Porque después que se entendieron esto ya está, bien fácil. ¿Entendieron entonces cómo dividir la suma en todo? O sea, sumé todo, solo que usé la notación de separar el pedacito del medio. Sí, se entendió. ¿Ah? Entonces fíjense ahora, ¿qué pasa? Cuando yo mire la suma inferior para la partición P, ¿qué va a pasar? Este pedazo es el mismo. Y este pedazo es el mismo. Lo único que me queda distinto es que en el medio, yo en vez de tener estos dos pedazos, voy a tener un solo pedazo que va a ser acá más 1 menos acá, multiplicado por el ínfimo de f en el intervalito acá más 1 acá. Perdón, en el intervalito acá más 1. ¿Se entiende? O sea que lo que tengo que hacer es comparar estos ínfimos con el ínfimo de la función en el intervalo acá más 1, que es el que me aparece cuando yo mire la suma superior con la f. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Entonces comparemos eso, a ver qué pasa. Entonces, el ínfimo, a ver, de la función f, ¿sí? En el intervalo acá a', ¿cómo es con respecto al ínfimo de la función f en el intervalo acá más 1? ¿Cómo es? ¿Cuál es más chico? Acá más 1. No, a prima. El acá más 1 es más chico, ¿no? Porque es más grande el segmento. O sea, tenemos el segmento acá más 1 contiene al segmento acá a', que es este que está acá. Profe, ¿Sí? Este segmentito es más chiquito que el segmentito acá más 1, o sea que su ínfimo es más grande. ¿Sí? O sea que acá tengo un mayor igual. Porque tengo esa inclusión. ¿Se entiende? No, no mucho. Claro, yo sí. ¿Sí? Si yo tengo un conjunto que está dentro de otro, su ínfimo es más grande, porque puedo tener un punto más chico acá. El ínfimo es el menor de las cotas. Perdón, la mayor de las cotas. Pero si es acá a' y acá más 1. Bueno, los acá iguales ahí. Estoy entreverado yo. El acá más 1 es más grande que el acá a'. ¿Sí? O sea que tiene más elementos, o sea que tiene más posibilidades de que su ínfimo sea más chico. Profe, entonces cuando más chico es el intervalo, más mayor es el ínfimo, básicamente. Claro, exactamente. ¿Sí? Cuanto más... Sí, exacto. profe, yo me perdí esta última parte y la verdad no entendí. ¿Cómo se comparan los ínfimos? ¿No entendiste? La página anterior, la suma. Y eso. ¿Qué es lo que no entendiste ahí? Eso, no entendí lo de la suma, para qué haces eso. O sea, separé la suma en todos los pedazos que me aparecen. ¿Sí? Como me apareció la prima, el pedazo de la prima lo escribí por separado. O sea, no puedo usar la notación de la sumatoria para la prima porque la prima no tiene su índice. ¿Sí? Es eso O nada sea, más. tengo Todos dos los pedazos. conjuntos ahí y lo que hago es sumar. No tenés dos conjuntos, tenés un conjunto solo que es el Q, que Sí. va desde, que tiene la 0, la 1, la K, y la prima K más 1 a N, todo eso. Entonces vos, la suma inferior sería todas las longitudes de los intervalitos multiplicadas por los ínfimos de la función en cada intervalito. Lo que hice fue escribir eso para toda la partición esa. ¿Y el P, entonces? El P todavía no lo hice, Ah, ¿sí? Todavía no hice nada para el P. Lo que dije fue que el P va a tener, eso fue lo que sí dije que el pedazo verde este que está acá arriba, el pedazo verde este que está acá arriba aparece en la suma inferior de P. Y el pedazo este que está acá abajo también aparece en la suma inferior de P. Lo que no aparece es esto. Entonces tenemos que comparar este pedazo con el pedazo que sí aparece para la F. Y eso es lo que estoy queriendo hacer acá. ¿Está?
Pero a ver, esto esto que está acá es una propiedad que es el conjunto. Si yo tengo que un conjunto A está incluido en un conjunto B, ¿sí? El ínfimo de A y el ínfimo de B se comparan ¿de qué manera? Que el de A es mayor o igual. El de B es mayor o igual, ¿verdad? Está. ¿Sí? ¿Cómo se comparan? B es mayor o igual. El ínfimo de B al ínfimo de A es mayor. Ahí va. Ah, porque es más fino, ¿no? Perdón, menor o igual. Pará, me equivoqué. Me estoy mareando, pará. Claro, menor igual porque A incluye B. O sea, B está incluido, ¿no? O sea, yo tengo el B por acá y el A por acá. Entonces el ínfimo de B es menor o igual que el ínfimo de A. ¿Sí? Sí, sí. Sí, porque tengo más elementitos acá que podrían ser más chiquitos. ¿Ah? Sí, profe, te entiendo. Está, bien. Entonces, tenemos esa desigualdad. Y también tenemos lo mismo para el otro pedazo, ¿no? O sea, el ínfimo de la F en el pedazo que me falta, que sería el A' acá más 1, ¿sí? También se compara con el ínfimo de la F en el acá más 1, y de la misma manera, ¿no? Se compara de la misma manera, porque también este pedacito también está dentro del Profe. grandote. ¿Sí? Una consulta. Sí. ¿No sería cuando plantea ahí lo del ínfimo de acá y acá prima, no sería Ujú. menor igual que el otro porque está adentro? No, es mayor igual. Porque acordate que el ínfimo ese no es el segmento, sino el valor que toma la función en ese segmento. Si estoy tomando valores de la función en un conjunto más chico, ¿sí? Afuera, en todos los demás puntos que no estoy considerando, mi valor puede ser más chico todavía. Ah, Dios. ¿Sí? Dios. ¿Tá? Entonces tenemos esas dos desigualdades. Entonces, la idea es poner esas desigualdades acá. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, voy a escribir esto, mírenla bien porque la voy a reescribir ahora. O sea, lo que me va a quedar entonces es que entonces la suma inferior de la F con respecto a la Q, que nos había quedado la suma desde I igual 0 hasta K menos 1, de los A sub I más 1 menos A sub I por el ínfimo, bla, 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 esto me quedó más, teníamos el AI, a ver, ¿cómo era? El A' menos acá, por el ínfimo de la F en ese intervalo, o sea, en el acá A', ¿sí? Más el acá más 1, acá más 1, acá más 1 menos A' por el ínfimo de la F ahí, en el A' acá más 1, ¿está? Más la otra sumatoria, ¿no? La desde I igual K más 1 hasta N menos 1 de todo lo que aparece acá, que esas dos sumas son iguales, ¿está? Pero lo que me interesa a mí es comparar este pedazo y este pedazo con el de la partición F. ¿Está? Entonces, lo que voy a hacer es reemplazar este ínfimo y este ínfimo por esta desigualdad que tengo. O sea que esto me va a quedar mayor o igual, por lo que acabé de probar, que la suma desde I igual 0 hasta K menos 1, de los términos que aparecen acá en la suma, no los voy a escribir de nuevo, más, y acá pongo, el A' menos acá, multiplicado por el ínfimo. Y ahí cambio el F, cosa, la cambio por la desigualdad esta. ¿Sí? O sea que voy a meter ahí el ínfimo de F en acá más 1. ¿Sí? Y después el otro término
el otro término, me quedó el AK más 1 menos A', todo también de vuelta utilizo la desigualdad esta que está acá abajo. O sea que me queda por el ínfimo de la F en el AK más 1. ¿Está bien? Y después me aparece la sumatoria desde I igual K más 1 hasta N menos 1 de todo lo que había antes. ¿Está? Eso lo dejo igual. ¿Se entiende? Profe, O sea, lo los que dos. puso en verde no entendí nada. Lo A que ver. escribiste en verde es la suma de P, ¿no? O sea, con la partición de P. Solo que marcaste esos dos Todavía específicamente. no. Lo que estoy haciendo nada más es comparando. A ver, tengo la suma, no quise escribirlo porque ustedes lo tienen acá. Yo porque tengo que escribir todo de vuelta porque me quedó en otra hoja. Pero lo que hay que hacer es, tengo esta suma y los dos pedazos, dejo la suma igual y solo cambio los dos términos del medio usando la desigualdad que probé acá. Cambio el ínfimo este por el ínfimo este y cambio el ínfimo este por el ínfimo este. Eso es lo que hice. ¿Sí? Escribí la misma suma, la suma celeste que está acá, y los términos del medio, o sea, este término y este término, los cambié cambiando el ínfimo que aparece por el ínfimo este. Y el ínfimo que aparecía por el ínfimo este. ¿Está? Cambié eso nada más. Lo que pasa es que como no tengo mucho espacio, me quedó súper feo. Pero lo único que hice fue escribir eso, o sea, lo voy a escribir acá. Entonces yo llegué a probar que la suma inferior de la F con respecto a la Q es mayor o igual entonces que la suma desde I igual 0 hasta K menos 1 de los A sub I más 1 menos A sub I por bla 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 bla, más, y acá lo que hice fue cambiar el término ese que aparecía por un término nuevo que me quedó. Me quedó AK más A' menos acá, me quedó A' menos acá, y después me quedó un AK más 1 menos A', todo esto, porque saco factor común, me quedó multiplicado por el ínfimo de la F en el intervalo AK más 1. ¿Sí? Y después me aparecía la suma desde I igual K más 1 hasta N menos 1 de los intervalos AI más 1 menos AI multiplicado por el ínfimo de la F en el intervalito AI más 1. ¿Sí? Lo único que hice fue modificar el medio. ¿Está? Estoy modificando el medio de la ecuación. Las puntas me quedan exactamente iguales. Y si se fijan ahora, este pedazo se me va de la prima con el A', ¿sí? O sea que esto me quedó exactamente igual que la suma desde I igual 0 hasta K menos 1, ¿sí? De todas esas cosas lo dejo igual, más, se me cancelan esos A', o sea que me quedó AK más 1 menos AK multiplicado por el ínfimo de la función en el intervalito AK más 1, ¿sí? Más la suma desde I igual K más 1 hasta N menos 1 de todo lo mismo. ¿Está? Pero si se fijan, esto es la suma para la partición P, porque la partición P era era el A0, A1, bla, 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 AK más 1, bla, 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 hasta la N. ¿Está? O sea que los términos hasta el K menos 1, que son estos términos, son los mismos. Perdón, hasta la K, me equivoqué. ¿Sí? Hasta la K tengo estos términos. Después de la K tengo estos, para este pedazo que está acá. Y el término para la K más 1 es este que tengo acá. ¿Sí? O sea que eso es la suma para la F. Esto que está acá es la suma inferior para la partición P, de la F para la partición P. ¿Está? Y entonces probamos que la suma inferior de la F con respecto a la Q es mayor o igual que la suma inferior de la F
con respecto a la P. Ojo que recién lo hicimos para un solo punto más, ¿sí? Me faltaría, ya es la hora, lo voy a terminar en la clase que viene entonces. ¿Tá? Lo que hay que hacer ahora es probarlo en el caso general.